Querida iglesia, buscamos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 14. Alabamos el nombre del Señor y vamos a considerar como base bíblica los versos 30 y 31. Mateo capítulo 14, versos 30 y 31. Y cuando usted lo tenga, grite un fuerte amén. Amén. Y lee así la santa palabra al nombre del Dios Trino. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pero al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios eterno, Dios bueno, Dios de infinito amor y misericordia, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra, que es hermosa, que es nuestra regla y guía de fe, buen Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das a todos nosotros como hermanos, como iglesia en coinonía, de sacar un tiempo para adorarte y para glorificarnos. Recibe nuestra adoración, Señor, como un olor grato, Señor, delante de tu trono de la gracia. Y te pedimos ahora, Señor, que tú nos ministres, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y que podamos salir de aquí impactados, renovados, buen Dios. Que tu Espíritu Santo liberte, Dios mío, que tu Espíritu Santo sane heridas si es que hay que sanarla, que tu Espíritu Santo nos dé ánimo para continuar, para aumentar nuestra fe, Señor, en este día. Gracias por Jesucristo, buen Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento en esta hora. Gloria al Señor. Para los que estuvieron anoche, gracias, hermanos, si me va a acompañar con el piano, eso es. Amén. ¿Te metí en problema? ¿Me puedes acompañar bajito? Créame que yo soy músico y me gusta. Siempre he dicho que la música va muy entrelazada con la palabra, la adoración. Una referencia a eso es que el rey David, delante de su ejército, mandaba a los cantores y los músicos. ¡Qué poderoso! Para los que estuvimos anoche aquí, pudimos apreciar que el tema principal del sermón fue que nosotros tomáramos la decisión de impactar la sociedad que está allá afuera. Que nosotros nos convirtiéramos o siguiéramos funcionando como agentes de cambio, como hombres y mujeres que marquen la diferencia. ¿Recuerda eso? En este día vamos a llamarle a esto una segunda parte de ese mensaje de anoche, pero lo quiero tomar de una base bíblica un poco diferente. Porque para nosotros lograr hacer una cosa, tenemos que lograr la otra. Es imposible que usted pueda haber llegado aquí en esta hora y estar ahí sentado sin haber tomado la decisión, muy difícil posiblemente, de levantarse de la cama. ¿Le ha pasado? Que a veces nos levantamos todos los días temprano, pero el domingo o el día que tenemos algo, como que ese día como que pesa un poquito más, como que las piernas se ponen más lentas, hermano. Nos pasa, pero reprendemos, nos sacudimos y llegamos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero fue porque usted y yo tomamos la decisión de llevar a cabo eso. Gloria al Señor para siempre. En esta ocasión quiero hablarte de la fe. La palabra registra que sin fe es totalmente imposible agradar a Dios.
créame que yo no acostumbro comentar los sermones que preparo con mi esposa. Yo preparo mis trabajos, pero yo no voy donde ella a decirle, mira, yo pienso hablar de este tema, el Señor me inquietó hablar de esto o de lo otro. Y no es porque no haya una confianza, son 23 años de matrimonio que esta preciosa dama me ha soportado a mí. Pues mire, créame que hay confianza. Pero no lo hago, querido hermano, mas sin embargo, mi esposa en la mañana de hoy tocó e hizo referencia a la palabra fe. ¿Se acuerda? Que nos agitamos y nos preocupamos por nada, que debemos de tener fe para proseguir hacia adelante. Se fue el discurso de ella en esta mañana, no sabiendo que yo voy por esa línea. Así que quiero hablarte un poco de la fe, el poder que tiene la fe. Dentro de ese tema te quiero dar un consejo, te quiero expresar una gran verdad, que es el resumen total del sermón de esta mañana. Escucha bien lo que te voy a decir y después trabajamos el asunto. No pierdas la fe. Nunca, amado hermano, pierdas la fe. Tú vas a llegar. Tú vas a llegar donde Dios dijo que vas a llegar. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te adora, Dios. Si es cierto que para ser gente de cambio, para poder impactar la sociedad, si es muy cierto que para que nosotros podamos revolucionar la atmósfera donde vivimos, con nuestro mensaje, con nuestra forma de ser, tenemos que tener la fe de que quien nos llamó nos respaldará, nos sustentará, estará con nosotros y no nos hará quedar en ridículo, nos dará la victoria. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Dios. Óigame, en algún momento de nuestra vida como cristianos, el Señor posiblemente usó a alguien se te acercó y te dio una palabra. Te dijo, mira, el Señor tiene propósitos contigo. Tú vas a llegar a hacer esto en las manos del Señor. El Señor te escogió a ti para llevar a cabo un propósito en específico, una misión en particular. ¿Hemos escuchado eso? Alabado sea el Señor. Quiero decirte una cosa. Todos estamos llamados a hacer un trabajo dentro del ejército de Jesucristo. Créame que no existen ministerios grandes, ministerios medianos, ministerios pequeños. Todos fuimos comisionados a llevar el evangelio maravilloso de salvación a un mundo que se pierde. Así que nunca pase por su mente, no es que a mí no me han dicho nada, es que yo estoy esperando a ver si yo tengo un propósito, a ver si yo tengo algún ministerio. Que no todos los ministerios son iguales, no. Por eso somos un cuerpo y cada cual tenemos funciones distintas y nos complementamos. Pero cuando a usted le duele la uña chiquita, usted se siente el cuerpo y le da dolor de cabeza y usted se marea. Y si somos nosotros los hombres que somos tan bravos, ¿verdad? Tan machos, como decimos por ahí, que cuando escuché damas que se rieron, varón. Nosotros los hombres, pues cuando nos duele la uña, no es que somos, como decimos en mi país, ñoño, que somos, ¿está bien dicha la palabra? ¿Que somos qué? Flojos. Eso está más fuerte que allá. Pues que somos flojos entonces, pero hermana, yo le voy a decir una cosa, no es eso. Es que nos hacemos. Es que nos hacemos ¿dónde está el pastor? Pastor, para que nos pasen la manita. Pero nosotros aguantamos, yo creo que usted lo sepa. Es que nos hacemos para que nos pasen la manita. Aleluya. Aleluya. Así que si en algún momento escuchaste la voz de Dios en tu corazón que te llamó hacia algo, amado, ¿usted es casada? Yo vi que se reía porque pensé que de mí, mi esposa hace lo mismito. Lo mismo hace el marido mío. No.
Óigame, si ha llegado una palabra a su vida, pero resulta que ha pasado el tiempo y que usted dice que no volvió a escuchar la voz de Dios, que Dios no usó a X o a Y persona que vino de Francia, de Alaska, del vecino donde usted vive y le dio una palabra de Dios, llega el momento que usted dice: Señor, ¿qué pasa? Cuando te dijeron que todo iba a estar bien y de momento las cosas empiezan a suceder como que de otra forma, que no es la forma en que tú y yo estábamos esperando, llegan a nuestro corazón dudas, preguntas: ¿por qué sucede esto? Que la palabra que me dieron es hacia allá y yo como que siento que voy en otra dirección. Como que de momento se me está haciendo más difícil el caminar en la fe. Como que últimamente trato, pero como que es más pesado el caminar. Como que se me hace un poco más difícil quizás mantener la vida de oración. Un poco más difícil llegar a la palabra. Posiblemente el trabajo me abruma. Posiblemente llegaron noticias negativas que me tienen desanimado. Usted y yo podemos estar seguros de que eso ha pasado en nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros tenemos que anclar nuestra vida en Jesucristo y tener por entendido que nuestra fe debe de estar cimentada en la promesa que Él nos dio. ¿Me está entendiendo, hermano? Un evento similar sucedió a orillas del mar de Galilea. Narra el Evangelio de Mateo que Jesús se encontraba, el escenario que sucedía allí no era nada más y nada menos que junto al mar de Galilea estaban los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, estaba Jesús allí y dentro de sus enseñanzas ocurre uno de los milagros más maravillosos que nos muestran las Escrituras. El pueblo tenía hambre y Jesús le dice a sus discípulos: denle ustedes de comer. ¿Acaso Jesús sabía que no había nada para comer? Claro que lo sabía. Lo que Jesús le está diciendo a esos discípulos como maestro al fin: activa tu fe. Tienes el poder para activar tu fe. Yo sé que no hay de dónde, pero es que yo sé que hay alguien por allí que tiene algo que se supone que ustedes con fe lo sepan y vayan y activen eso en el nombre de Jesús. Pero ellos no lo descubrieron. Ellos de momento no vieron esa gran oportunidad. Y ellos dijeron: es que no se puede. No aparece en la Biblia de esa forma, mi hermano. Pero el discurso de esos discípulos ante nuestro Señor es: no se puede. No hay con qué. Solamente hay un muchacho que iba pasando por allí con una canastita y llevaba unos pececillos y 3 panecillos. Y es imposible que una multitud coma con tan poco. Así que nuestro Señor Jesucristo comenzaba dándole una lección a sus discípulos. Es impresionante, fíjense. Los discípulos no estaban ajenos a situaciones vividas con el Maestro. Los discípulos habían sido testigos del poder de Dios. Habían visto milagros. ¿Acaso usted y yo no hemos visto, no hemos palpado milagros de Dios? Y en ocasiones como que la fe nos mengua, nos falta y decimos: no se puede. Pero habiendo conocido el poder maravilloso de Jesús, eso se llama nuestra humanidad. Nuestra humanidad siempre va a ir en contra del mundo espiritual. Por eso el apóstol Pablo tenía una batalla. Decía: pastora, lo que yo no quiero hacer es lo que yo termino haciendo. Y lo que me corresponde hacer, óigame, a veces no lo hago. Esta batalla la llevo diariamente entre la carne y el espíritu, decía el apóstol Pablo. O sea que si usted está muy tranquilo hoy, si dentro de su vida usted está experimentando una maravillosa comodidad, tiene que haber problema. Algo no anda bien. Porque es que cuando usted toma la decisión de buscar a Dios con pasión, de meterse de lleno en comunión con Cristo y de cumplir el propósito, se va a levantar batalla. El infierno no quiere que el propósito se cumpla en usted.
El infierno no quiere que las almas que están perdidas lleguen a los pies de Jesucristo. Por ende, usted y yo vamos a tener batallas diariamente. Dentro de la emoción, dentro del brinco, dentro de y dentro de todo lo que hacemos, que eso es bueno. Si usted y yo no estamos conscientes de que vivimos diariamente una guerra, podemos caer. Porque el que descuida, el que se da por desentendido que camina en medio de una batalla, baja las defensas. Porque piensa que nadie lo va a atacar. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha. ¿Es así o no es así? Así que tenemos que mantenernos en victoria, tenemos que mantenernos celebrando, tenemos que mantenernos con esa actitud, con esa expectativa, pero sabiendo que seguimos en una guerra y que nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, te adoramos, Jesús. Maravilloso Dios. Pues los discípulos habían sido testigos de cosas milagrosas, como el hombre de la mano seca, el mudo endemoniado, el endemoniado gadareno, la mujer del flujo de sangre, resucitó a una niña. O sea, los testigos presenciales ahí eran los discípulos. Ellos conocían con quién caminaban. Ellos sabían que Dios, que Jesús era poderoso, que Jesús era el Hijo de Dios. Mas sin embargo, los elementos que rodean esta historia, todo lo que está sucediendo, cuidado, hermano, con las cosas que nos rodean, que no nos vayan a quitar la mirada, que no vayan a cegarnos y que no nos vayan a permitir ver la realidad de Dios. Les comenté que hubo un milagro poderoso. La multitud quedó satisfecha. Hubo para comer. Mas sin embargo ahora, como vimos que todo estaba tan maravilloso, la multitud, malentendiendo el propósito, empezó a vitorearle, se puso contenta y dijeron: este hombre hay que proclamarlo rey. La multitud se puso agitada. Nuestro Señor Jesús, siendo todopoderoso y que todo lo sabe, se dio cuenta que las intenciones de aquel pueblo no eran las correctas. Recuerde que el pueblo lo que esperaba era un libertador del yugo romano. Ellos no vieron en Jesús aquel que venía a redimirlos del pecado, de la muerte. Ellos querían, como pueblo oprimido, un libertador político. Ante todo esto, Jesús le dice a sus discípulos en ese capítulo 14: muchachos, hagan una cosa, cojan la barca pero rapidito y arranquen hacia el otro lado. Usted le ha dicho a alguien, a su hijo: avanza, avanza, dale rapidito que estamos tarde, ¿verdad que sí? ¿Por qué la prisa de nuestro maestro? ¿Por qué la prisa de Jesús? Óigame, cuando el pastor le dice a usted: no vayas aquí o cuídate de esto, no lo tomes a mal. Lo que te está queriendo decir es que no, cuidado, no quiero que te contamines con X cosas, no quiero cuidarte de esto porque te puede hacer daño. Amén. El Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: mira, mejor no sean parte de esto. Acuérdense que los discípulos, cuando usted estudia la historia, eran tremendos, ¿saben? Eran hombres de Dios. Fueron los santos apóstoles, pero eran tremenditos. No estaban muy fácil que digamos. Estudia la historia individual de cada uno, de dónde fueron adquiridos. Y con todo y eso, dentro de el grupo había gente que andaba hasta con espada y red. Somos humanos, pastora. Eso es otro mensaje. Somos santos, separados para Dios, pero tenemos nuestros defectos todavía y tenemos que reconocer que somos barro y que el grande es Dios. Pero ese es para otro día. Alabado sea el Señor. Maravilloso Jesús. El escenario dentro del mar de Galilea, amada joven, era impresionante. Los discípulos recibieron un mandato: crucen, ¿a dónde? Al otro lado. ¿Que pasen a dónde? No los escucho. ¿Que pasen a dónde? Recuérdese de esa frase.
los enviaron a cruzar. El otro lado significa la victoria. El otro lado significa el cumplimiento total. Escuche bien. Cuando tratamos de describir el lugar por el cual esos discípulos en esa barca tenían que cruzar, ¿a dónde? Al otro lado. Yo quiero que usted contemple esto conmigo. Porque, óigame, es que muchas veces pensamos que los caminos pues tienen que ser fáciles. Que todo tiene que ser, como dice el americano, peaches and cream. ¿Qué es eso en español? Cremas y fresas. Pero que es algo muy bueno, como un cholado que yo me comí anoche. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, me sentí, esto fue poderoso. Pero no todas las cosas son así de buenas o así de fáciles. El lugar por donde los discípulos tenían que cruzar para llegar al otro lado era nada más y nada menos que el mar de Galilea, o el lago de Galilea, porque es un lago. Estamos hablando de 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. O sea, es un mar impresionante, pero tiene ciertas características. Y estamos hablando del camino que se necesita recorrer para llegar al otro lado. Bajo una orden de Jesús, que no te dijo, mira a ver si llega. Dale por ahí, mijo, que Dios te ayude. Fabio le dijo, móntate en esa barca y llega al otro lado. Punto y se acabó. Ustedes saben cuál es el secreto de eso. El secreto de eso es que la orden la dio nuestro Dios. La orden la dio Jesucristo para tomarlo en esa escena. Ahora saben el problema que ustedes tienen, que quienes tienen que caminar hacia el otro lado son ustedes. El propósito de Dios en la vida del hombre está marcado, está diseñado, establecido y está allí esperando por nosotros. ¿Sabes cuál es el problema, iglesia? Que Dios siempre va a hacer su parte, pero la parte suya y la parte mía es comenzar a caminar, comenzar a moverte. Hay un obstáculo, vamos para adelante. O sea que tenemos que tener en cuenta que hay una bendición, hay un propósito que está allí, pero es a mí que me toca caminar hacia el propósito de Dios. Las características del mar de Galilea es que usted puede salir y eso está completamente pasivo y se ve así una línea tremenda, eso es impresionante y una calma que a cualquiera le da con coger un bote y seguir. Lo tremendo de esa situación en ese mar de Galilea es que de momento se desatan tempestades por cuestión de los vientos contrarios, ya que eso se encuentra alrededor de unos montes. Óigame, y de forma inesperada se producían tormentas. O sea que lo que de momento está en calma, ahorita se puede convertir en una tempestad. Recuerda que estamos en guerra. Fíjese que hoy día es necesario que nosotros notemos que tenemos una misión que llevar a cabo. Tenemos un camino que recorrer. No podemos quedarnos estáticos. Nos dieron una orden: camina, cruza. Tengo algo para ti. Cruza, camina, arrebátalo. Es el reino de los cielos y se hace fuerte, se hace potente. Y si usted y yo no nos ponemos las pilas, la única forma de arrebatar y ganar el reino de los cielos es con fuerza, con poder. Pero créame, usted no está solo. Ese poder se lo da el Espíritu Santo de Dios para que usted agarre lo que le pertenece. Alabado el nombre del Señor. Qué lindo tú eres, Dios.
Mi alma te alaba, Dios. La multitud realmente no veía lo que sucedía. Como te dije al principio, ellos querían un libertador, ellos querían alguien que nos sacara de la esclavitud, ellos querían un reino material. Pero eso no fue lo que vino nuestro maestro aquí. El propósito de Dios era más allá, estaba por encima del pensamiento de estas personas. Yo quiero decirte algo en esta mañana, querido hermano que me escuchas. A veces nosotros como ser humano nos menospreciamos. A veces el enemigo pone pensamientos en nuestras mentes y te dice: ¿quién eres tú? Recuerda dónde estabas. ¿O es que acaso no recuerdas lo que tú hacías? El enemigo va a venir y te va a susurrar al oído: yo sé quién tú eras. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos. Nosotros lo sabemos. Pero también sabemos que todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. No permitas que los fantasmas, no permitas que el enemigo, no permitas que las voces te vengan a decir a ti que tú no puedes llegar, que tú no puedes cruzar al otro lado, que tu propósito no se cumplirá. El propósito que Dios tiene para contigo, iglesia, es más grande de lo que tú mismo piensas. Ante todo este panorama, Jesús se fue a orar. En la universidad hemos trabajado el tema de estudiantes que preguntan y dicen: pero Jesús tenía que orar. Eso es un tema teológico que yo no voy a tocar aquí, pero sí yo le voy a decir una cosa: nuestro Jesús nos dio un ejemplo en todo. Yo siempre soy de las personas que he dicho que si yo no puedo hacerlo, no te puedo pedir a ti que lo hagas. O si yo no lo hago, ¿cómo te voy a decir a ti hazlo? Si hubo algo que nuestro Jesús nos enseñó, fue un ejemplo de vida en intimidad con el Padre. Así que Jesús se fue a orar. Nos dice el verso 24 y 25 que ya era tarde. Óigame, los discípulos se montaron en la barca. Los discípulos tomaron su rumbo hacia el otro lado. Pero Jesús se fue a orar. Fíjese que en esa travesía les comenté que el lago es grande. Realmente parece un mar. Incluso le dicen el mar del arpa, porque si usted lo ve desde el espacio, tiene la forma de un arpa, pero es sumamente gigante. No existían los motores, o sea, no habían botes modernos con motores y toda esta cuestión que usted le da y eso va súper rápido. No, eso era a remo, con velas. O sea que el trabajo que los discípulos estaban ejerciendo era fuerte, conllevaba sacrificio, posiblemente le dolía. ¿Usted lo está viendo conmigo? O sea que no es tan fácil ver y llega al otro lado. Hay cosas en la vida que te van a costar. Hay cosas en la vida que te las vas a tener que sudar. Sí, en el reino de los cielos. Dentro de nuestra vida como cristianos hay cosas que las tenemos que sufrir. Pero qué lindo que la palabra fue: vas a llegar al otro lado. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Santo eres Dios. Poderoso eres Jesús. Dice la palabra que era como la cuarta vigilia. Cuando usted busca en el tiempo hebreo de aquella época, la cuarta vigilia, nos tenemos que remontar a las 3 de la mañana. Cuando el Señor Jesús le dio la orden, era por la tarde. O sea que ellos salieron en la tarde y comenzaron a remar y comenzaron a obedecer, fíjate, el mandato de cruzar al otro lado. Pero se desata la tempestad. La cosa se ha puesto
se ha puesto mala. Ellos se encuentran ahí. Y en ese interín le dan las 3 de la mañana. La cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Se encontraban fatigados, los vientos eran fuertes. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro diario vivir nos encontramos en una situación similar? Llevamos todo el tiempo remando ahí, fieles. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Estamos dentro de la barca, estamos haciendo el trabajo, estamos obedeciendo, pero estamos remando. Y el viento se hace más poderoso. Y las aguas como que se quieren meter dentro de la embarcación. Y de momento la mente como que nos empieza a fallar. Me hundiré. Se virará el bote. Pereceré yo aquí. Llegan a nuestra mente ese tipo de pensamiento, amado. Llegan. Es normal que nuestro ser humano diga: hasta aquí llegaste. ¿O es que acaso no hemos vivido en el caminar del Evangelio momentos que como que nos sentimos tan desgastados, tan apagados que, ay Señor, ayúdame? Y tú te tiras ahí en la presencia del Señor y a veces no tienes nada que decir porque estás tan fundido, tan destrozado dentro de tu experiencia, que lo que hace es que te tiras: Señor, ten misericordia, ayúdame, tú sabes mi condición, ya no tengo fuerza.